Hola a todos. Mi intención con este video es advertirles sobre una crisis que se avecina, una crisis que es bastante palpable frente a los hechos que estamos viviendo el día de hoy. Y es algo que he querido hacer porque me hubiera gustado realmente prestar atención cuando vimos las señales indefectibles de aquella etapa prepandemia que vimos en China, cuando una persona decidió comerse un murciélago en otro lugar del mundo y cuando nosotros decíamos que eso no nos va a afectar. Sí nos va a afectar porque estamos en un mundo globalizado. Y pues entendimos muchos a las malas ese suceso. Y desde ahí he estado como leyendo la geopolítica que tenemos actualmente, digamos, no de manera muy extensiva y profunda, pero sí lo suficiente como para darme una idea de qué puede venir. Entonces tomen esto como una pequeña ayuda de lo que venga en el futuro y al final del video les voy a dar algunas pautas o algunas recomendaciones de acciones que pueden tomar a ustedes ahora mismo para enfrentar esa crisis. Sin más, vamos a empezar a darle duro este tema. Muy bien, lo primero que quiero darles es un dato muy importante y es la dependencia que tenemos nosotros de los cereales y los granos, de manera directa o indirecta. En la publicación norteamericana Gris hay una descripción bastante extensa o suficiente acerca de cuánto consume un ser humano en promedio por año de los alimentos basados en granos y en cereales. Lo hacen de manera muy puntual con el grano o de manera indirecta frente a lo que son pastas, aceites, etc. Entonces ellos dicen que en promedio 1763 libras de grano se consume una persona al año. Y ellos empiezan a desgranar un poco todo la estadística, todo el total del consumo y llegan a datos indirectos como por ejemplo que 220 libras son consumidos directamente como pan, pasta, cereales, etc. Entonces ese es un promedio, digamos, norteamericano, pero podemos tenerlo como referencia frente al consumo que hay en nuestros países porque igual estamos viviendo una sociedad occidental en la cual, digamos, consumimos bastantes derivados de esos productos primarios como el grano o el cereal. Otro dato muy importante a tener en cuenta es que el grano y el cereal son fundamentos o pilares fundamentales de nuestra producción alimenticia. Muchas cosas se basan o son hechas con granos y cereales. Entonces, cualquier reducción, por muy pequeña que sea, en la producción de granos y cereales a escala global puede generarnos bastantes problemas en la producción de alimentos en general. Estamos hablando de escalas globales. Estamos en un mundo globalizado de lo cual muchos países exportan e importan productos para poder producir sus propios bienes y servicios. Entonces, cualquier reducción del grano y del cereal a escala global puede afectar de manera importante la economía y la producción alimenticia de los demás países en todo el mundo. Entrando en el problema, la cabeza de la organización en asistencia alimenticia más grande del mundo, David Beasley, advirtió en marzo de 2022, de este mismo año 2022, que nos preparemos para un infierno en la cadena de suministro en los granos y cereales en todo el mundo. Y todo eso por causa de los coletazos o la onda expansiva del problema que estamos viendo ahora mismo en la guerra de Ucrania y Rusia. Recordemos que estos países ahora mismo están en guerra por parte de una invasión de Rusia hacia Ucrania y que Ucrania particularmente es uno de los más grandes exportadores de granos y cereales en el mundo y también es un gran exportador de fertilizantes en el mundo, que es una materia prima bastante importante en la producción alimenticia y sobre todo la agrícola. David nos está también advirtiendo sobre que no solamente es un tema alimenticio, sino que la escasez de alimentos provocada por esa ruptura en la cadena de suministro puede provocar grandes migraciones de personas, de ciudadanos de un país a otro, puesto que si tú estás en Ucrania ahora mismo, por ejemplo, y no puedes encontrar alimentos, ¿qué vas a hacer? Vas a migrar a otro país. Si en el país donde vas a migrar resulta que también está siendo afectado por esa escasez en la cadena de suministro, pues vas a ir a migrar a otro país donde puedan quizás producir su propio alimento. Entonces, ese problema se va a estar acrecentando en todas partes del mundo donde estén sufriendo el tema de la ruptura o la disminución en la cadena de suministro. Por ende, es algo que hay que tener muy, pero muy presente, puesto que esos efectos no los estamos viendo hoy,
pero lo vamos a estar viendo muy probablemente a finales de este año. Muchos países tendrán sus reservas de alimentos, pero empezarán a escasear conforme vamos consumiéndolos. Ahora, para que dimensionemos la importancia de esto, aquí les traigo las gráficas que siempre ayudan y podemos ver qué tan grande es el mercado de exportación de Rusia y Ucrania, por ejemplo, en maíz, ¿cierto? En trigo, perdón. Entonces vemos que Rusia en el 2018 exportaba 26.5% de todo el maíz del mundo. Al igual que Ucrania tiene 6.84%, eso fue en el 2018. En el 2019 tenemos que Rusia tiene el 17.9% de todo el mundo, exportaciones de maíz en todo el mundo, y Ucrania tiene el 9.94%, ¿cierto? Y en el 2020 siguen siendo los mismos dos jugadores, Rusia y Ucrania. Rusia en el 2020 con el 19.5% y Ucrania con el 8.97%. Ahora, si nos vamos con el maíz, perdón, el anterior fue el trigo, tenemos que también Ucrania tiene una producción importante en todo el globo, 12.8%. Rumania tiene el 3.2%. Aquí se la juega bastante Estados Unidos con el 25.4%. Pero hay un dato muy importante acá. Fíjense que Estados Unidos le gana a Ucrania en cuanto al maíz con un 25.4%. Pero resulta que el fertilizante que requiere Estados Unidos para producir ese maíz, en su gran mayoría lo está exportando Rusia. Y Rusia ahora actualmente tiene, digamos, las exportaciones bloqueadas, ya sea por los mismos bloqueos de Estados Unidos o por la misma guerra. Porque es bastante complicado mantener una operación comercial y económica en un país cuando estás actualmente en guerra. Entonces fíjense que son aspectos bastante importantes que nos están afectando a cada uno de nosotros. Y en esta gráfica podemos ver la exportación de fertilizante de Rusia y quién es el que en este momento está comprando más. Por ejemplo, tenemos a India y a Brasil. Entonces, si estos países no tienen fertilizante, no van a poder producir sus alimentos en la gran cantidad que otros países la van a necesitar, porque Brasil no solamente lo hace para sí mismo, sino también para exportar sus propios alimentos. Esto es realmente un efecto en cadena. Eso es la desventaja quizás de vivir en un mundo tan globalizado, que en donde falla la producción de un país, se van a ver afectados muchos otros, porque dependemos en gran manera de sus productos, de sus bienes y servicios. Ahora, yo quisiera pensar que yo soy un fatalista o un pesimista de primera categoría y que quizás estoy exagerando todos los hechos, pero hasta el Wall Street Journal ha documentado muy bien estos bloqueos. Y de hecho aquí estamos leyendo que las Naciones Unidas está buscando suavizar el bloqueo de los puertos ucranianos para poder asegurar que los productos alimenticios y las materias primas necesarias para la producción alimenticia puedan salir de sus puertos. Pero aquí tenemos, por ejemplo, que el secretario general Antonio Guterres ofrece bajar las barreras a Rusia, pero ellos rechazan eso. E incluso están advirtiendo que va a haber un corte en la cadena de suministro de alimentos y que eso puede afectar a muchísimos países en el mundo, incluyendo la misma Rusia. Pero esto es solamente un aspecto del problema. El tema alimenticio y el bloqueo de estos productos de primera categoría o primarios es solamente un aspecto del problema. Vamos a seguir viendo entonces qué más hay detrás de toda esta crisis que se avecina. Bueno, y también quiero resaltar algo antes de continuar. Recuerden que por toda esta invasión de Rusia a Ucrania, muchas empresas alrededor del mundo, más que nada empresas norteamericanas, han empezado a cerrar sus operaciones en Rusia como una medida de presión económica y política a que Rusia desista de esa invasión y de esa guerra. Entonces Rusia ha tomado ciertas cartas en el asunto. Bueno, volvamos al tema de los fertilizantes. Actualmente la agricultura moderna requiere de métodos de alta tecnología para poder asegurar que los granos sean producidos en gran escala para asegurar una operación comercial, ¿cierto? Entonces eso nos obliga a que no tengamos que esperar que naturalmente crezca el grano, esperar a las estaciones y demás, sino que yo tengo que preparar la tierra con algunos componentes especiales a que sea fértil en el menor tiempo posible. Lo que nos lleva a los métodos de fertilización artificiales y a un alto grado del uso del nitrógeno y otros químicos con el que están compuestos actualmente los fertilizantes. Recuerden que en nuestro grafiquito los dos países que exportan en mayor manera fertilizantes en este mundo es Rusia y China. Entonces cualquier reducción en la producción de fertilizantes de cualquiera de estos dos países va a tener unas implicaciones globales y a gran escala en la producción de grano en otros países.
¿Y qué pasaría si los dos países como tal detienen la producción de estos productos que son fundamentales para la construcción de la agricultura moderna? Pues que entonces vamos a tener un gran coletazo en la economía, como ya reportó nuestro amigo Bloomberg. Rusia sacude la economía global del fertilizante al bloquear la exportación de este producto. Recuerden que no solamente es un tema de la guerra y el bloqueo como tal que tiene con Ucrania, sino que Rusia, al ser bloqueado económicamente por muchas multinacionales norteamericanas, ellos decidieron, como una estrategia de guerra también, bloquear los productos fundamentales que requieren otras naciones para poder desarrollar sus productos, como los granos y cereales. ¿Y cómo está siendo afectado otros mercados de otras naciones debido a estos bloqueos? Ahora, aquí finalizo con el tema del grano, los cereales y los fertilizantes, que ya de por sí es un problema bastante grande. Pero es solamente una parte de este problema, porque involucra a otro tipo de componentes políticos o geopolíticos que van a agravar muchísimo más esta crisis. Ahora, el gobierno ruso, para contraatacar en este juego, en este ajedrez geopolítico, en el cual ha sido afectado por todos los bloqueos y sanciones económicas que le ha impartido la sociedad occidental, Estados Unidos, han también empezado a bloquear productos diferentes al fertilizante, como el azúcar o el grano, inicialmente en países de la ex Unión Soviética. Esto no afecta a todo el globo por sí mismo, pero empieza a haber una desestabilización política, una desestabilización social que produce migraciones en gran escala. ¿Y cuáles son los países que se van a ver afectados por estas migraciones? Pues muchos países de la ex Unión Soviética ahora son parte de Europa, y se van a ver bastante afectados cuando la gente en esos países no encuentre qué comer o no encuentre qué consumir, pues van a empezar a migrar hacia otras naciones, y esas migraciones traen consigo otros problemas sociales, otros problemas económicos, porque la gran cantidad de personas que van de una nación a otra ocupan esa nación, y entonces esa nación tiene que asegurar la supervivencia de sus habitantes con programas sociales de estabilización o con programas de alimentación asistida. Y los alimentos de donde salen, pues no los va a ver si la crisis sigue creciendo. Ahora, es un problema bastante grave que se va a estar aumentando conforme pasan los meses este mismo año. Y se pone peor. Recuerden que antes de la guerra entre Rusia y Ucrania, bueno, de la invasión de Rusia y Ucrania, estos dos gobiernos habían firmado un pacto que no es para nada secreto, en el cual se aseguran de que empiecen a hacer bloqueos de sus productos principales para que la economía occidental, Estados Unidos, se vea afectada. Este acuerdo lo que acredita o lo que firma es la unión de estas dos naciones para ejercer una presión absoluta frente al mundo occidental, y que se vean bastante acortados su producción de alimentos o de otro tipo de productos, como respuesta a los constantes bloqueos al que han sido sometidos por Estados Unidos. Recuerden que en la era Trump le declaró una guerra comercial a China por el tema de toda la imposición de altos aranceles en la importación de sus productos desde China. Lo mismo que ha hecho Estados Unidos con Rusia en la reciente invasión contra Ucrania. Ahora, este mutuo acuerdo entre estas dos naciones, Rusia y China, no solamente ha sido para bloquear a la economía occidental, sino también para establecer una serie de acuerdos comerciales entre estos mismos dos países. China le puede exportar a Rusia los productos que ellos necesitan, y Rusia puede hacer lo mismo con China. Esto se ha visto particularmente palpable con respecto al valor del rublo. El rublo prácticamente se fue a pique cuando empezaron los bloqueos de Estados Unidos a esta nación por parte de la invasión a Ucrania. Pero luego de que empezaran a entrar en efecto los acuerdos comerciales con China, el rublo se ha subido sustancialmente, y no para de hacerlo, y lo va a seguir haciendo durante todo el resto del 2022. Otro tema es la posición de China en acaparar productos que son necesarios para el resto del mundo. En la publicación de Nikkei Asia estamos viendo que China está acaparando más de la mitad de la producción de granos que existen en el mundo. Y esto no es un tema del COVID-19. Cuando el COVID-19 impactó por primera vez la economía inicialmente en China, hoy ellos se vieron obligados a congelar las operaciones marítimas de exportación desde sus puertos. Y esto era comprensible. El COVID estaba pegando por primera vez y era necesario bloquearlo con las cuarentenas estrictas que había en cada uno de los países, inicialmente en China. Pero actualmente los puertos ya están en una libre prácticamente operación, y no se está viendo que desde China salga toda la cantidad de grano necesaria que requieren otros países. China lo está acaparando y está prácticamente bloqueando
los barcos que salen de sus puertos, los está controlando. China acaparando productos y no dejarlos salir. Rusia en conjunto con China bloqueando ciertos o haciendo acuerdos para bloquear ciertos productos que no lleguen a la sociedad occidental. Rusia temporalmente bloqueando también exportaciones a países de la Unión Europea. Rusia prácticamente también bloqueando la producción de fertilizantes productos de la invasión a Ucrania. La producción de fertilizantes a otros países siendo restringida por parte de estos mismos bloqueos y mismas operaciones de guerra. Nos estamos dando cuenta entonces que hay un problema bastante creciente que impacta directamente en la producción alimenticia en todo el mundo, y eso es un tema del cual debemos estar ya mismo preocupados de manera individual y colectiva. Ahora, todo esto no es un tema de conspiranoia, es un tema que realmente nos está afectando. Recuerden cómo inicié el video. Hace 2 años nadie creía que lo que ocurría en China iba a impactar nuestras vidas directamente, y de un momento a otro vimos que no podíamos salir de nuestras propias casas, no podíamos hacer las actividades que usualmente hacíamos por fuera. Entonces nos afectó, muchos perdieron el trabajo, muchos se vieron envueltos en problemas psicológicos, llenos de ansiedad, etc. Entonces lo que ocurre en una parte del mundo nos puede afectar. No es un tema tampoco de efecto mariposa, sino que es una realidad. Estamos en un mundo globalizado, totalmente interconectado. ¿Y esto para qué se los digo? ¿Para que llenen de ansiedad? No, para nada. Yo sí tengo, digamos, una serie de consejos que darle. Hay uno realmente, más que nada. Y empiecen a guardar alimentos. Bastantes alimentos interesantes que podemos empezar a comprar desde ahora hasta diciembre, y podemos hacer una pequeña bodega para guardarlos enlatados, granos, arroz, cereales, ¿cierto? Obviamente en el tema de los enlatados guardando la fecha de vencimiento y que puedan seguir siendo útiles durante un largo periodo de tiempo. Y no es un tema tampoco para que empecemos a ser egoístas. Las personas inteligentes van a guardar los alimentos para luego venderlos. Las personas egoístas van a guardar los alimentos y no lo van a decir a nadie que lo tienen. Pero las personas sabias van a guardar los alimentos para dárselos a las personas que más lo necesiten en esos periodos. Si tú tienes esta información ahora, tú eres privilegiado. No porque te la esté dando yo, ni porque haya hecho todo este análisis. Yo simplemente estoy leyendo internet. Y puede que estas cosas no ocurran. Pero si estamos viendo una crisis una crisis económica que está creciendo luego de que impactara la pandemia, que podemos estar esperando siempre lo peor. En lugar de estar pensando en la próxima rumba que venga el viernes, en que como estuviste al borde de la muerte en la pandemia y ahora tienes que vivir la vida como si fuera el último día y viajar, tienes que entender también de que las crisis no han acabado y que se viene una recesión bastante fuerte, una recesión económica bastante fuerte y sin precedentes como nunca se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces es sano que tú empieces a pensar cómo proteger a tu familia, a tus allegados, comprando alimentos, guardándolos y preparándote para ese momento. Esta información realmente es para eso, para que tú empieces a comprar, a guardar alimentos, a ahorrar. Si tú haces un mercado de 500,000 pesos, por ejemplo, puedes empezar a gastarte 800,000, guardando esos 300,000 pesos para esa pequeña bodega de alimentos que vas a empezar a hacer ahora. O puedes ahorrar, o puedes estudiar, o empezar a pivotar para tener un empleo que pueda ser útil en esos días. Ahora, no se trata de que no existan los alimentos. Los alimentos van a existir, sí van a existir. El tema es que no vas a poder adquirirlos porque va a haber una escasez que se está siendo programada prácticamente. O puedes cultivarlos en tu casa. El asunto es que te prepares para ese momento. Y si eres como yo, que vivo en Colombia, estamos hoy, al montaje de este video, estamos a 8 días de las elecciones. Vota bien. Vota bien, vota por aquel candidato que tú creas que va a torear esta situación. Vota por aquel candidato que cuando le llegue esa situación y ese problema tenga los pantalones para resolverlo de la mejor manera posible. Vota por ese candidato que cuando ese problema le impacte y no sepa cómo controlarlo o cómo tratarlo, no le vaya a echar la culpa a la oposición. Es muy fácil echarle la culpa a otro en lugar de ocuparse de tus propios problemas. Entonces vota bien. No voy a decir por quién votes ni por quién no votar, aunque ya es bastante claro, pero vota bien. Entonces tienes este problema que te va a afectar a ti directamente. Tienes tiempo todavía para prepararte para este futuro próximo que nos va a impactar.